Son las 10:17. Vamos a hablar ahora sobre el quinto periodo que tendrá Vladimir Putin al frente de Rusia. Será presidente por 6 años más después de ganar las elecciones con 88% de los votos. Unas elecciones que tienen un resultado nada sorpresivo dadas las condiciones en las que se realizaron y dado que pues no se permitió que ningún rival real de Vladimir Putin pudiera presentarse como candidato. Platicaremos al respecto con un conocedor del tema, Ricardo Ortiz Esquivel, internacionalista, columnista de Excelsior y pues especialista en temas de Rusia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Un gusto poder saludarte y felicidades al periódico Excelsior por sus 107 años de vida y a todos los que conformamos esta historia del gran periódico Excelsior. Pues sí, bien como lo comentas tú, se llevaron a cabo este fin de semana las elecciones presidenciales en Rusia, del 15 al 17 de marzo. Creo que más allá del resultado predecible de todos de esta gran elección, llama muchísimo la atención que el presidente Vladimir Putin haya recibido casi el 88% de los votos. Hace 6 años recibió casi 77, y eso te quiere decir el gran liderazgo que tiene Vladimir Putin, más allá de los videos que hemos podido ver, de los escándalos, de los videos que se pudieron percibir el fin de semana pasado sobre cómo militares, sobre cómo se presionaba a la gente a votar por Vladimir Putin. La realidad es que el pueblo ruso sigue estando con Vladimir Putin, entiende cuál es el liderazgo que necesita Rusia y me parece que la mayoría de la gente que votó por este señor tiene que ver mucho más que nada con lo que está sucediendo en la invasión a Ucrania y ven una perspectiva, un futuro sobre lo que podría realizarse en estos próximos años dentro de Ucrania y cómo se expandiría la Federación de Rusia a través de los próximos años. Bueno, triunfo, hay que decirlo, pues se da en medio de la guerra con Ucrania y también en medio de una situación económica afectada por las sanciones. Mira, las sanciones como tal me llamaban muchísimo la atención. La semana pasada un propagandista muy famoso en Rusia, Sergei Kisilov, realizó una entrevista al presidente Vladimir Putin y el mismo presidente Vladimir Putin habla sobre lo que podrían ser los próximos años dentro de su presidencia. Se basaba muchísimo en la economía interna, en la macroeconomía de Rusia, y creo que uno de los objetivos principales va a ser cómo Rusia va a salir adelante con las sanciones económicas que han sido impuestas por Occidente. Hemos platicado sobre esto en algunas ocasiones tú y yo, y hemos podido ver pues cómo las sanciones económicas como tal no han afectado como se esperaba a la Federación de Rusia. La Federación de Rusia sigue desarrollándose, sigue realizando una guerra la cual es bastante costosa, pero Rusia sigue teniendo ese tiempo para poder realizar las cosas, y creo que para la presidencia de Vladimir Putin con estas elecciones va a seguir más de lo mismo, pero yo creo que uno de los temas más importantes para el desarrollo de Rusia será la economía y cómo su economía va a poder ajustarse dentro de estas sanciones económicas, sin duda alguna. Bueno, en el mensaje por televisión que dio con motivo de este triunfo electoral aplastante, pues le preguntaron, y entiendo que fue un periodista estadounidense que le preguntó sobre la muerte reciente de Alexei Navalny, el principal disidente en Rusia, y por primera vez, fue una de las primeras veces, si no es que es la primera, pues el presidente ruso se refirió a Navalny por su nombre, porque antes le decía a esa persona o ese hombre o usaba otra palabra para referirse a él. Ahora sí habló de él, confirmó la muerte, dijo que era un hecho muy triste y también dijo que le habían propuesto que Navalny fuese parte de un canje de prisioneros y que él había aceptado, pero que lamentablemente había fallecido. Sí, le dice el señor Navalny, Gasparín Navalny, y sí es la primera ocasión en la que se refiere a él que habla sobre su muerte. Y bien lo comentaba el presidente Vladimir Putin, respondía a esta pregunta de un periodista estadounidense. Si no estoy equivocado, creo que solamente 2 periodistas o reporteros extranjeros acudieron a esta rueda de prensa después de que se dieran los resultados preliminares
de las elecciones. Y el vocero del Kremlin comentaba el día de hoy que sí existieron algunos comentarios, pláticas sobre el intercambio de prisioneros entre Navalny y otros prisioneros que se encuentran en centros penitenciarios de países de Occidente, pero que como tal nunca se llevaron a cabo pláticas formales, solamente fueron comentarios. Él decía que él estaba de acuerdo, pero que Navalny no podía regresar más a la Federación de Rusia, que tenía que quedarse como exiliado, y al final, pues como todos sabemos, la historia murió de manera repentina, y llama muchísimo la atención que cuántas semanas pasaron para que Vladimir Putin hablara sobre Navalny y se refiriera a él, como tú bien lo comentas, con su nombre, ¿no? Gasparín Navalny. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué significa pues este triunfo electoral? Aparte de lo obvio que pues el presidente ruso, si su salud es buena, pues permanecerá en el cargo hasta 2030. Bueno, lo que viene, como lo he escrito y como lo he comentado, Vladimir Putin podría reelegirse hasta el año 2036. Muchos rumores se han hablado sobre su salud. Yo lo veo bien. Es un presidente que tiene un gran liderazgo, tiene muchísimo apoyo en la Federación de Rusia y todavía ahora más con estas 4 regiones que han sido anexadas. La guerra en Rusia va a seguir igual, no creo que cambie muchísimo lo que está sucediendo en la guerra, pero el pueblo ruso sigue teniendo pues esa perspectiva de lo que pudiera suceder en la guerra. Creo que Vladimir Putin va a tener que cambiar a algunas personas de su gabinete, por ahí se habla que va a cambiar a su primer ministro, y como lo comentaba, creo que uno de los principales que más le preocupan al presidente Vladimir Putin es la economía interna de Rusia. Y yo creo que va a seguir con una retórica de defensa, una retórica amenazante hacia Occidente, y eso es lo que quiere escuchar el pueblo ruso. Como lo escribía el día viernes, el pueblo ruso tiene esta tradición de contar con regímenes autócratas, y no solamente esto viene de la Unión Soviética, sino también viene del Imperio Ruso. Todos los que saben y han escuchado sobre la historia de Rusia. Entonces, a eso está acostumbrado el pueblo ruso, a que solamente un hombre sea dueño del Estado y de todo, pues la Federación de Rusia, lo que ha sido el Imperio Ruso, y me parece que Rusia va saliendo adelante todavía con lo que está sucediendo con las sanciones, con la invasión a Ucrania, y va a afianzar su poder el presidente Vladimir Putin por otros 6 años más. A mí me parece, si todo sigue saliendo bien con el presidente, con el mandatario ruso, reelegirse otros 6 años más, y así va a seguir Rusia, ¿no? Rusia va a seguir siendo un país de un solo hombre, un país en donde la gente sigue creyendo en él, en donde también no hay una democracia real como tal, porque yo creo que todo esto es una fachada, y van a seguir las sanciones, va a continuar la censura, me parece, y vamos a seguir viendo a un hombre, pues, que va a continuar con su retórica sobre el nazismo, sobre la desnazificación, sobre varios puntos en donde se amenaza a Occidente, y seguiremos viendo a ese Estado ruso fuerte, Pascal. Así, a mí me parece que va a seguir así. Bueno, Ricardo, pues te agradezco mucho estos minutos. Te mando un abrazo. Un abrazo para ti. Hasta luego.